Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Moisés Cortés, un hombre que pidió un deseo a Dios, del cual se arrepintió. ¿Qué será? Vamos a verlo a continuación. Antes, tengo una invitación para ti. Solicita gratuitamente la revista Esperanza en busca de la verdad. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. ¿Estudias a profundidad la palabra de Dios? Hoy tenemos a un nuevo protagonista. Él es Moisés Cortés, chileno, un hombre feliz de seguir escudriñando más y más la palabra del Señor. Y por supuesto, él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, estimado Moisés, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer el poder estar acá con ustedes y poder compartir también parte de mi testimonio, que espero pueda ser también enriquecedor para mucha gente. Amén, totalmente, don Moisés, felices de tenerle en el programa y de conocer de cómo Dios ha obrado en su vida, de esa inquietud también que ha tenido desde pequeño por la palabra de Dios. Ahí nuestros amigos se van a enterar un poco más y que nos motive también, nos inspire a nosotros a seguir allí buscando más y entendiendo más de la palabra maravillosa del Señor. Moisés, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, cómo se llama tu esposa, tus hijos. Queremos conocerles de cómo están actualmente. Actualmente estoy viviendo acá en Santiago, Santiago de Chile, la capital de Chile. Estoy casado, felizmente casado con mi esposa Ana María. Tengo 4 hijos. La mayor tiene 19 años, Constanza, la sigue Fernanda de 15, Alonso, que es de quien vamos a hablar un rato más, que él tiene 8 años, e Ignacia, que tiene 2 años. Ay, pero qué preciosura, 2 años, 8 añitos, 15 añitos Dos y años. 19 añitas allí la familia y bueno, junto a tu esposita, que Dios los bendiga mucho. Dice que Amén. bendición del cielo son los hijos. Realmente me alegra muchísimo que Dios pueda allí protegerles, bendecirles los planes y proyectos también que tengan como familia, que se den. Realmente me encanta allí cuando menciona ahí sus hijitos, don Moisés, que Dios los bendiga muchísimo junto a su esposita Ana María. Don Moisés, ¿y a qué se dedica? ¿Qué es actualmente? Bueno, yo me dedico a la parte de comercio, trabajo en una empresa actualmente como gerente de ventas, así que me he dedicado, la verdad que estudié mecánica, pero nunca me dediqué a la mecánica. Y siempre estuve más ligado al comercio. Y hoy día ya me desempeño en una empresa donde me dedico al comercio, con tiendas de retail y en la venta en general. Excelente, don Moisés. Bueno, que Dios le bendiga también muchísimo en su trabajo. Vamos a hablar un poquito allí acerca de su infancia, cómo usted conoce del Señor y los recuerdos que tiene allí en su infancia, adolescencia, don Moisés. Cuéntenos. Mi infancia en general está marcada siempre por la iglesia, de más pequeño en realidad. Y yo nací en una iglesia cristiana, primero en la corporación Vitacura, donde estaba mi papá directamente y me crié hasta los aproximadamente 13, 14 años. Todo siempre con una vida cristiana. Es más, yo mi primer bautismo fue a los 14 años, pero nunca fue algo que lo sentí realmente, porque en realidad fue un poco más impuesto, a pesar de que haya sido a los 14 años y hubiese sido por inmersión, pero no había una conversión realmente en mí. No entendía muy bien el propósito del bautismo, entonces más bien era impuesto. Después de los 14 años me fui a Coelemu, 13, 14 años aproximadamente, nos fuimos hacia Coelemu, donde mi mamá llegó a cuidar a mi abuelita. Antes mi mamá trabajaba en una casa, puertas adentro, y después llegamos allá a cuidar a mi abuelita y yo seguía allá.
también caminando dentro de la iglesia, pero ahora dentro de la Metodista Pentecostal. Hasta aproximadamente los 18 años. En este paso, yo siempre, la verdad que me llamaba la atención el querer estudiar, el poder aprender de la palabra de Dios, y tenía muchas dudas en general al respecto que normalmente en la iglesia cristiana a veces no se aclaran, o más bien no hay una información al respecto, o incluso dentro de la misma congregación hay diferentes formas de creerla. Y yo tenía muchas dudas al respecto. Siempre me ha gustado estudiar la palabra de Dios, entonces revisaba, estudiaba sobre el día de reposo, preguntaba, no había muchas respuestas y así varias otras cosas más. Y cuando llegué a Coelemo, después de un tiempo conocí al que hoy es uno de mis mejores amigos, que es el pastor Carlos Parra, y con él empecé a estudiar la palabra de Dios. Entonces, él en ese tiempo todavía no era pastor, solamente vendía y llegó un poco a comerciar conmigo porque me trataba de vender algunos de los libros que andaban trayendo, pero ganó más el querer aprender de la palabra de Dios. Y empezamos a estudiar. Yo tenía en ese tiempo alrededor de 17, 18 años y empezamos a estudiar, porque yo le contaba que tenía ganas de aprender, y empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis en ese tiempo. Y a mí me llamó mucho la atención, porque la verdad que de Apocalipsis en las iglesias cristianas prácticamente no se habla, no se conoce. Es un tema que casi nadie lo toca hoy día. Entonces yo a los 18 años empecé a estudiar lo que era el libro del Apocalipsis y empecé a avanzar en eso. Después de los 18 años, cuando ya egresé de cuarto medio, con profesión de mecánica automotriz, estudié en un colegio técnico. De ahí ya salió la oportunidad de venirme a Santiago a trabajar. Yo vivía en Coelemo, que esto queda en la octava región. Bueno, era la octava región, hoy día está separada. Y ya me vine a Santiago. Y ahí perdí la comunicación, la verdad, con Carlos. Y no era como hoy, que hoy día, como te mencionaba hace poco, eh, cualquier persona hoy día se va a China, a Estados Unidos, donde quiera irse, y yo mañana estoy hablando con él por videollamada, por WhatsApp, por lo que sea. Antes no, o sea, no, si no tenías algún número o algo, la verdad que era imposible el mantenerse en contacto. Y ahí perdí el contacto por muchos años con Carlos. Siempre Satanás, el enemigo de Dios, y lo hemos mencionado aquí en Identidad porque es un recurrente en las historias, anda como león rugiente buscando a quien devorar, siempre busca las distracciones, siempre busca que nos alejemos de Dios, que nos alejemos del entorno de la iglesia que nos hace tanto, tanto bien. Cuéntenos, don Moisés, claro, que lo alejó de la iglesia, qué tan fondo llegó y cuál fue el suceso que hizo clic en sus vidas para volver a los caminos de Dios, para atender nuevamente ese llamado y ese conocimiento que había tenido de la palabra de Dios, Moisés. Yo nací en la iglesia cristiana y ahí se denomina a la persona que nace, y se le denomina como que nace en cuna de oro por el hecho de nacer cristiano. Pero yo escuchaba que todo el mundo contaba historias o contaba sus testimonios del mundo. Y decía que venía del mundo, que había salido del mundo y lo que había pasado en el mundo. Pero yo a la edad que tenía, 16, 17 años, escuchaba el mundo y no entendía a qué se refería con el mundo. Porque yo decía, pero ¿de qué mundo hablan si yo vivo en este mundo y no veo otro mundo? Y no entendía mucho a qué se refería. Y en un evento de jóvenes, y esto es un llamado para todos los jóvenes, a veces con cuidado con lo que pedimos, que a veces pensamos que Dios nos escucha y nos escucha hasta las cosas que no nos convienen. Y yo, sin querer, cuando tenía alrededor de 16, 17 años, en un evento de jóvenes, pedí conocer el mundo. Y se lo pedí a Dios llorando. Porque yo le dije, quiero conocer el mundo, quiero saber de qué se trata. Y además que yo, tontamente, quería tener mi propio testimonio. Porque cuando a alguien le daban una oportunidad para poder hablar, y yo escuchaba que tenían unos testimonios hermosos que contaban,
y a veces está trágico. El otro día escuchaba a un pastor, ¿cuál testimonio era más trágico? Que uno salió de la drogadicción, que el otro era, no sé, estaba en la cárcel. Y yo miraba y me miraba a mí mismo y decía, pero si a mí me dan la oportunidad, ¿qué cuento? Porque para mí no era importante el haber nacido en la vida cristiana y nunca haber conocido al mundo. Para mí eso no era importante porque no lo entendía. Hoy sí, o sea, hubiese dado cualquier cosa por no conocer el mundo. Pero yo se lo pedí a Dios llorando que quería conocer el mundo. Y sin darme cuenta, porque si tú me preguntas en qué minuto llegué al mundo, no me doy cuenta. Empecé de a poco a alejarme de la iglesia a raíz también de muchas dudas que había. Me empezaba a hacer preguntas de las cosas que pasaban, por qué se enseñan ciertas cosas y por qué estas otras no, y empecé a cuestionarme muchas cosas. Y cuando ya me vine a Santiago, solo, acá en Santiago primero en la casa de una tía, alrededor de 8 meses, y después ya me fui a vivir solo con un amigo, y ahí ya me aparté completamente. Cuando llegué acá a Santiago, nunca más fui a una iglesia. Estamos hablando de los 18 años y hoy día tengo 47. Y retomé la iglesia hace 7 años aproximadamente. Entonces, para que te hagas una idea del tiempo que estuve en el mundo, donde conocí de todo, en el fondo todo lo que te ofrece el mundo, en caer con las fiestas, vicios, el alcohol, cigarro, de todo, pasando por el mundo en diferentes cosas. Dios también, Él sabe el por qué hace las cosas y el cómo hace las cosas, porque hasta antes de eso probablemente sí era un cristiano más que iba a la iglesia, pero sin tener un llamamiento completo. Y, y ahí después tú puedes entender cuando Dios nos dice más vale que sea frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Y lo que decía una vez el pastor Guión, que lo escuché, decía, creo que lo peor es cuando eres tibio, porque si tú eres tibio dentro de la iglesia, tú piensas que eres caliente, pero en realidad eres tibio y no te das cuenta. En cambio, si eres frío, tienes la oportunidad de pasar de frío a caliente, pero al ser tibio, no te das cuenta. Y creo que hoy día, y siempre en realidad, las iglesias están llenas de tibios. Hay muchas personas tibios que piensan que son calientes, pero nunca han pasado por el milagro de la conversión. Y yo era ese caso. Yo estaba en la iglesia, iba a la iglesia todos los días, no me perdía servicio. Estaba en los puntos de predicación, en la escuela que se hacían, que en la iglesia eran escuelas dominicales, pero no tenía ese convencimiento. Entonces, por dentro siempre me preguntaba, y hasta que llegué a Santiago y me aparté después y estuve en el mundo conociendo de todo, había una necesidad de volver cuando ya me casé, después me vine a vivir acá a San Bernardo, a Santiago, y hubo un tiempo en que tenía esa necesidad, había algo que estaba dentro mío, que quería volver. Ya mi hija mayor, Constanza, tenía alrededor de, no sé, 14, 12 años, 10 años, y me acompañaba en ese tiempo. De repente yo le decía, vamos a una iglesia, tengo la necesidad de ir a una iglesia. Íbamos, pero no había un mayor compromiso, porque estaba esa necesidad, pero al final cualquier cosa ganaba al querer ir a la iglesia. Cualquier cosa era más importante. Si yo quería ir a la iglesia, decía, ya voy a ir X día a la iglesia, pero si se presentaba algo más, ganaba el algo más, no la iglesia, no el ir a servir a Dios, porque estaba esa necesidad dentro, pero sin embargo no estaba el compromiso real de poder hacerlo. Y sabes, Dios te habla de muchas formas, y esa era una de las que tanto me estaba hablando a través de familia. La familia de mi esposa, varios tíos, caminan en la iglesia metodista pentecostal donde actualmente caminamos. Y ellos pertenecen, y muchas veces nos invitaban o nos decían o me decían a mí porque ellos sabían mi base cristiana, de dónde venía. Y yo sí, ok, gracias. Mi mamá me hablaba siempre, oraba siempre para que volviera, y estaba esa necesidad, pero no el compromiso. Hasta que Dios hace algo, porque Dios te avisa, te llama, y a veces utiliza. Situaciones.
situaciones muy fuertes para Dios volver. permite, nada malo viene de Dios, nada malo proviene del Padre Celestial. Sin embargo, Él permite, porque mediante el fuego, mediante las pruebas, nuestro corazón es amoldado, nuestro carácter también es allí pulido. Y cuéntanos allí, Moisés, ese suceso que marcó sus vidas también como familia, Moisés. Cuando mi hijo Alonso tenía 10 meses, era un día miércoles que estábamos en la casa, yo estaba lavando el auto, teníamos una reunión de curso que era a las 7 de la tarde, y cuando eran aproximadamente 20, 25 para las 7 de la tarde, mi esposa me dice, amor, son 20 para las 7, tenemos que irnos a la reunión de curso. Mi hijo en ese minuto estaba amarrado a un andador. Yo no sabía los peligros que podían ocasionar los andadores y de paso le doy el aviso a todo el mundo, no utilicen jamás andadores, y no solo por el peligro de caída, sino que por las malformaciones que puede producir a futuro. Y mi hijo estaba en este andador y yo lo tenía amarrado a una reja que de la casa, la típica reja de ventana, estaba amarrado. Y yo en mi casa siempre me gustaban los trabajos con agua y tenía una pileta con agua, con peces koi, con plantas, tenían caracoles, todo un ecosistema, sin químicos, porque si no se mueren los peces. Y yo tenía este jardín de agua de aproximadamente unos 40 centímetros de profundidad, 35 centímetros de profundidad, aproximadamente. Y mi hijo estaba en este andador. Cuando mi esposa me habla, yo le dije, ya, me lavo los dientes y nos vamos. Y yo ya había terminado de lavar el auto. Yo entro a lavarme los dientes y cuando voy a abrir la puerta, escucho un grito, pero escalofriante, que tú sabes que es malo. No, no es un grito que a alguien, no sé, le pasó algo, se apretó un dedo, no, es un grito que tú sabes que es malo. Y, y yo salgo afuera, al patio donde tenía el jardín, y lo primero que veo agua desparramada por todos lados, el andador tirado por otro lado, y veo a mi señora que tiene a mi hijo acá, gritando y llorando. Llegaron todos los vecinos porque pensaban que era un asalto, que era algo urgente, porque era mucho. Y ella lo tenía aquí, y gritaba y gritaba y gritaba a mi hijo. Cuando yo llego, lo primero que hago, me pongo las manos en la cara y digo, Dios mío, no. Y se lo tomo, se lo quito de los brazos. Y cuando lo tomo en mi brazo, mi hijo estaba muerto. Mi hijo había entrado en un paro respiratorio. Yo lo tomé en los brazos, su cabecita se le fue hacia atrás, las manos hacia abajo. Mi hijo ya había estaba en un paro respiratorio. Y empecé a hacerle reanimación, sin saber quizás lo que estaba haciendo. Y yo siempre he dicho, Dios, desde ese minuto en adelante, todo lo que pasó, todo, es solamente gracias a Dios. Nadie más, nadie más. Porque en la reanimación después yo aprendí que a un bebé tú no le puedes cargar con la mano el pecho si le estás haciendo masaje, sino que solamente es con dos dedos y muy suave porque le puedes romper las costillas y al final va a ser peor lo que estás haciendo a lo que le pudo haber pasado. O sea, prácticamente lo puedes matar tú. Es una ventilación por cada 30 masajes cardíacos. Si tú me preguntas cuánto se lo hice, no tengo idea. No sé, pero la doctora me dice que lo hice bien y que lo hice como tenía que hacerlo. Y cómo lo hice no tengo idea, porque yo no sabía lo que estaba haciendo. En ese minuto mi sobrino estaba recién aprendiendo a manejar. Y donde yo vivo es un pasaje, si salgo afuera de la calle, a la calle principal, que es el pasaje, y si te vas derecho son aproximadamente como 10 cuadras, un poco más, un poco menos, para llegar al hospital parroquial de acá de San Bernardo. Y yo lo primero que le digo, toma el auto y maneja tú. Y él sale chocando cosas y todo, porque estaba aprendiendo a manejar. Y nos vamos, mi esposa adelante, gritando y pidiendo ayuda, pidiendo paso, y en dirección hacia el hospital. Pero en ese camino hay aproximadamente 6 colegios
que nunca, o sea, en un momento así uno no piensa nada. Y salimos en dirección al colegio. A las 7 de la tarde, cuando los colegios vienen saliendo aquí o en cualquier parte, se forman tacos. Y no lo pensamos. Y cuando ya estábamos aproximadamente como a 3 cuadras, ya era un taco enorme que no se podía pasar. Yo le digo a mi sobrino, dobla hacia el otro lado y después, siempre pensando en el hospital. Y de ahí doblamos en dirección al hospital y veo que pasa bomberos. Y cuando pasa el camión de bomberos, le digo, siga el camión de bomberos porque estaba en la cuadra paralela. Nosotros subimos por este y por la de al lado estaba bombero. Entonces le digo, siga bombero. Y ya había taco también, y ahí yo me bajo con mi hijo corriendo en brazos y llego a bombero. Nunca pensando en que en bomberos nunca, siempre hay una pura persona y por eso te digo que todo lo hizo Dios. Porque en bomberos normalmente hay una persona que es el que está de guardia y él llama a los demás si hay un accidente. Y cuando yo llego allá, había un evento de bomberos y en ese cuerpo de bomberos hay 3 personas que trabajan en el tema de salud. Una era enfermera, otro manejaba ambulancia y el otro no recuerdo qué hacía. Después me contaban que nunca estaban los 3 y ese día estaban las 3 personas que trabajan en el tema de salud. Vamos a hacer una pausa en la historia, Sí, Moisés, porque el tiempo en identidad se nos pasa volando. Queremos hacer una segunda parte donde nos cuentes allí el desenlace de la historia, pero me llama mucho la atención el cuidado de Dios hasta este punto, porque uno en la desesperación, uno no piensa. Yo creo que la corteza prefrontal en esta parte que nos hace razonar y tomar decisiones, y el tema allí de tu sobrino, maneja tú la desesperación, la oración también, allí la angustia del no saber qué hacer, obviamente vienen a ser parte, y agradecerte, Moisés, hasta este punto de la historia, porque Dios estando allí en pequeños y grandes detalles, en pequeños y grandes detalles. Ahí mencionaste un poco de lo que el doctor te iba a decir más adelante, cómo le hiciste allí estos primeros auxilios cuando tu hijito estaba plenamente muerto, en paro por la respiración, por lo que estaba sucediendo allí. Realmente es impactante. Yo quiero agradecerte primeramente, Moisés, por habernos acompañado hasta aquí en Identidad, invitarte, por supuesto, a una segunda parte de tu historia, a comentar allí el desenlace de lo que sucede también más adelante y otras experiencias más que has tenido con el Señor, con su palabra también, que ha sido significativo. Pero quiero invitarte para que en este momento nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir. ¿Qué les dirías a las personas que están viendo, escuchando el testimonio? Adelante, estimado Moisés, para cerrar esta primera parte. principalmente a los jóvenes hoy día cristianos. Si tú has nacido hoy día en la iglesia y piensas que por el hecho de nacer en la iglesia no tienes un testimonio hermoso, créeme que estás completamente equivocado. Porque el mejor testimonio que puedes contar es que no conoces el mundo, que no has conocido el mundo. Es lo más lindo que puedes contar hoy día, que no has conocido este mundo de drogas, de vicios, de alcohol, de todo lo demás. Es lo más hermoso que hoy día tú puedes contar. Y a las personas que hoy día no conocen todavía este camino cristiano, los invito a que todos los días estudies la palabra de Dios. Si no crees en esto, pide a alguien cercano tuyo que te estudie la palabra, que te explique, que ore contigo y que Dios te muestre la verdad a través de la Biblia. Y te vas a dar cuenta, aquí no se trata de que alguien te quiera convencer, porque te vas a dar cuenta de la verdad, pero hazlo de un punto de vista neutro. O sea, no objetivo, no pensando que alguien te quiere convencer, sino que simplemente hazlo con una ansia de informarte y te vas a dar cuenta de una gran verdad y que el mundo y Satanás hoy día te quiere esconder. Te invito a que puedas estudiar la palabra de Dios y te vas a enamorar de esto, porque el Evangelio no es prohibiciones, no es un mundo de prohibiciones como te lo muestran mucho, sino que es un mundo de amor y Dios lo que quiere para ti es paz, es amor, es un mundo de felicidad, sin penas, sin enfermedades, sin dolores.
Eso es lo que Dios te promete, no un mundo de prohibición. Al que no conozca a Dios, hoy lo invito a que lo conozca. Amén. Muchas gracias, Moisés. El Señor dice en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tu palabra es verdad y encontrar esa luz, esa guía maravillosa, hace una diferencia en tu vida. Hoy es el día de tu salvación. Hoy el Señor te está esperando con los brazos abiertos a que le des la oportunidad. Ora, clama a Dios y empieza a estudiar la Biblia. El Señor te está esperando. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.